Buenas noches, hermanos, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hebreos, capítulo 10. Hoy nos toca la parte número 2. Hoy entramos en lo que es ya la recta final de este estudio para terminar de llevar todos los puntos que hemos estado divisando. Aún nos queda una buena sección del capítulo y hay varias cosas que interiorizar al respecto de capítulo que tiene una perspectiva muy interesante en sus versículos intermedios y finales en cuanto a lo que puede arrojar como consejos aún en día para nuestro cristianismo en este tiempo. El cristianismo nunca ha cambiado, pero lamentablemente la forma o el estilo de vida del ser humano sí, y esto propicia algunas distinciones. Sin embargo, nosotros podemos apreciar estos sanos consejos y buenos empujes que nos está ofreciendo el autor del libro de los Hebreos en este capítulo. Así que, sin más preámbulo, hermanos, vamos directo hacia allá. Cuando usted y yo avanzamos sobre los textos, vamos a llegar al versículo 19 y 20, que es la siguiente sección que nos quedaría por poder analizar. Recordemos que hemos estado hablando un poco sobre ese sacrificio de Cristo en la clase pasada y hablamos sobre lo poderoso que es esto y sobre lo que ha traído como grandes beneficios a nuestra vida. Es lo que plantea el autor del libro de los Hebreos. Pero ahora tenemos tenemos versículo 19, y versículo 20, los cuales manejan unas ideas preciosas, unas ideas fuertísimas y plantean algo que usted y yo deberíamos de tener tan arraigado en nosotros que incluso reflejan lo que es la cena del Señor, de la cual participamos o deberíamos de participar todos los cristianos cada primer día de la semana según las Escrituras. Dice así, versículo 19 del capítulo 10. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Hay dos cosas que no es una coincidencia. El autor del libro de Hebreos plantea dos puntos que no son una coincidencia y menciona la sangre de Cristo en el versículo 19 y menciona la carne de Cristo en el versículo 20. Ha estado hablando, ¿verdad?, sobre esa naturaleza de Jesucristo que es divina pero también humana, que nació como nosotros y que Él padeció. Y ha hablado de él como un ejemplo y como aquella pieza fundamental del cristianismo sobre el que todo se es levantado. Y ahora coloca dos puntos. No es una coincidencia que el Señor Jesucristo a través del relato del Evangelio nos mencionara, ¿verdad?, de que el que no comiera de su cuerpo y de su sangre no sería partícipe de él. No es coincidencia de que más adelante Jesucristo, antes de llegar a los tiempos de dificultad para alistarle para la muerte en la cruz, él quisiera celebrar una última cena junto con sus 12 discípulos, donde planteó el jugo para representar la sangre y donde planteó el pan para representar su carne. Dos elementos que no cambian, no varían y siguen constituyendo la misma idea de la remembranza de Jesucristo. Y nos dan como una apertura de que el creyente tiene una función importante a través de lo que representan dichos elementos. Y el versículo 19 nos trae esa cuestión importantísima que habla sobre la sangre de Jesucristo. Me gustaría que me ayuden a leer ciertos versículos bíblicos súper importantes. Necesito que alguna persona me ayude con Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y va la hermana Ruth, por favor. Después, Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Y luego, después de esto, Efesios, capítulo 2, versículo 13. Ustedes lo ven ahí en pantalla. Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Y Apocalipsis 12, 11. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Primer punto sobre la sangre que está hablando el autor, que lo vamos a ver en todos los varios versículos y varios relatos de la Biblia en el Nuevo Testamento. La sangre de Jesús nos limpia de todos los pecados, así como hacía la sangre de aquellos animales en la antigüedad previamente, mientras venía la llegada del Mesías, daba una justificación momentánea. Pero ahora la sangre de Jesucristo sí es real, nos limpia verdaderamente del pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 14, por favor, hermana Eraida. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Muy bien. ¿Qué ha hablado el autor anteriormente? Que el sacrificio de aquellos animales, el derramamiento de esa sangre, no limpiaba la conciencia, no lograba limpiar la conciencia del hombre, por eso tenían que estarse continuamente haciendo. Pero dice que la sangre de Cristo sí puede limpiar nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque hay una confianza previa que nos va a distribuir el saber que es un sacrificio magno y una sangre que de verdad tiene un poder increíble. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 13. Hermana Joana. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. La gran diferencia del pueblo de Israel es que ellos eran hermanos porque todos venían de Abraham y ellos se consideraban, aunque descendieron de Jacob como una nación de 12 y se expandieron, ellos decían tenemos la misma genealogía, venimos de la misma procedencia y algo que ellos peleaban mucho, su sangre. Ahora, a través de la sangre de Cristo, aunque nosotros no seamos de esa descendencia judía, somos de una misma sangre espiritual y nos volvemos ¿qué? Una familia. Eso es lo que nos da una comunión, la sangre de Cristo que nos hace una familia llamada iglesia. Es importante denotar eso también en el poder de la sangre o la confianza que nos transmite la sangre de Jesucristo. Colosenses capítulo 1 versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy bien, hermana. Muchísimas gracias. Entonces, la sangre de Cristo nos provee de algo. ¿Cuál es? Paz. Importantísimo. ¿Por qué? Porque a diferencia de aquellos sacrificios de los animalitos en la antigüedad, usted llegaba, lo sacrificaba, pero usted sabía que eso era momentáneo. Entonces, al hacer un error o tener otra situación pecaminosa, había que volver a hacer otro derramamiento de sangre. Pero imagínese que la sangre de Jesucristo es suficiente una vez siendo derramada para saber usted y yo que tenemos paz al frente de la figura de Dios. No es una paz que entendamos que no hay guerra, que no hay situaciones o problemas, no. Paz entre nosotros y Dios. Entonces, al saber que esa es suficiente y usted simplemente necesita orar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Angie, por favor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La idea general de este texto de Apocalipsis es que esa sangre que Cristo derramó por nosotros, ahora hay un detalle, nosotros debemos de llegar hasta la muerte con nuestra confianza puesta en Él, puesto que Él nos va a dar algo, que es lo que todo mundo espera, la victoria en la prueba constante que tenemos en este mundo. Por eso el libro de Hebreos ahora va a comenzar a seguir una etapa de ánimo, de fortaleza, de motivación para entender básicamente que nosotros necesitamos mantenernos firmes. De hecho, todo el libro de Apocalipsis trabaja esa idea. Victoria en Cristo, ese es el tema. Mucha gente se abruma pensando que son conceptos que deben de estar esperando en una forma secuencial para entender el final del mundo. No. Todo el libro de Apocalipsis trabaja eso, que a través del sacrificio, de la acción de Jesucristo, eventualmente debemos de estar confiados esperando la victoria en Cristo. Ahora, hablemos ahora de un poco sobre lo que es el cuerpo de Cristo o lo que a través de su cuerpo nos transmite. Primero la idea que decía el autor aquí en el versículo 20, dice: por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Él pone de una manera representativa que la carne de Jesucristo representa un velo, algo que no permite pasar de un lado al otro. El velo, aunque es una cortinita delgada que usted puede pasar, sinceramente, es más bien lo que él quiere reflejar ahí, es sobre aquel velo que estaba dentro del lugar santo y entre el lugar santo y el lugar santísimo, que separaba a estos dos cubículos, y que solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba con el incienso que representaban las oraciones de los santos para ofrecer dentro del lugar santísimo. Pero ese velo hacía una distinción, una observancia de lo que estaba allá ante la presencia de Dios, pero que era de alguna u otra manera no visible, solamente
tenía una perspectiva para aquel que podía ver el velo desde atrás. Hay algo importante, me gustaría que me acompañen en Mateo capítulo 27, vamos allá, versículo 50. Y dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vean ustedes qué interesante que nos narra esto Mateo dentro de su enseñanza sobre los sucesos de la vida de Jesucristo, y nos habla desde ese punto de vista de la muerte de Jesús. Posiblemente Mateo lo supo, obviamente por el Espíritu Santo le dio este entendimiento, pero fue algo que posiblemente se narró dentro de las personas de aquel momento. Un dato curioso que debieron de haberles dado más temor a algunos que pudieron ver o supieron de estas cosas, porque no todo el mundo podía llegar hasta ahí. Hay que entender que solamente los sacerdotes entraban y solo el sumo sacerdote hasta adentro, pero que el velo se hubiera rasgado era una representación de algo importantísimo, y es de lo que nos habla el autor. Él en su cuerpo rasgó ese velo, o sea, él quitó esa limitante que estaba para que nosotros nos acercáramos hacia Dios, para que solo pudiéramos tener un entendimiento velado. Ahora tenemos un conocimiento mucho más amplio de Dios a través de Cristo. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Quién quiere ayudarme con esta lectura? Y después otra persona con Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Muy bien, Eraida con Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y Adrián me puede ayudar con Primera de Corintios. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Muy bien. Pedro dice algunas cosas que son narradas en Isaías, capítulo 53, a otra forma, ¿verdad? Pero explicándolas básicamente. ¿Cuál es ese punto? En el cuerpo de Cristo, Él llevó una carga. Y exactamente al llevar eso, esa limitante la quitó delante de nosotros. En su cuerpo Él llevó toda la carga de nuestro pecado. Ese cuerpo, ese velo, al ser rasgado, quitó la limitante para que nosotros pudiéramos conocer más de Dios, para que pudiéramos interiorizar más claramente, y para que nuestras oraciones, punto importante, no solo llegaran una vez al año como lo tenían colocado ellos, sino que constantemente hubiera una cercanía donde usted y yo podemos orar a Dios y podemos tener esa transmisión. Claro, obviamente si nosotros estamos dignos delante de la presencia de nuestro Señor. Hay que hacer una coma aquí, porque si nosotros estamos envueltos en pecado, sabemos lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dios no oye a los pecadores, pero si hay un corazón constricto y humillado, a ese oye. Y eso es algo importantísimo que usted y yo debemos de tener claros, pero Jesucristo abrió ese camino para que usted y yo podamos tener una mayor intimidad con Dios, que podamos hablarle, orarle y Él nos escuche, y para que así en nuestra vida nosotros tengamos esa cercanía. Ahora, nota, el propiciatorio representaba el cuerpo o el cuerpo en un ataúd. La sangre vertida en él era como la forma en la que finalmente se llevaba aquel proceso. Yo creo que ustedes recuerden que se le llamaba arca, y mucha gente piensa a veces cuando hablan del arca Noé, se imaginan un barco. No, cuando hablamos del arca Noé nos imaginamos una caja extensa, una arquitectura de la que no podrías decirle exactamente cómo fue, pero cuando volvemos a ver en el arca de la alianza, que es un arca, que es un cofre, es como si fuera un ataúd básicamente, si usted lo ve era amplio en ese sentido. El propiciatorio era lo de la tapa que tenía arriba con los ángeles, y la forma de entender era que ahí estaba la presencia del Señor dentro del pueblo representativamente, y aquella sangre que se derramaba del cordero hacía la justificación. Ahora vea lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 26, Adrián. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien. ¿Por qué leo esto? Porque al igual que toda la acción que se llevaba cada año para el día de la expiación, nosotros hacemos también un recordatorio. ¿Para qué se hacía la fiesta pascual? ¿Para qué se hacía toda la acción del día de la expiación? ¿Para qué todo esto? Para recordar, número 1, que el Señor los había liberado de Egipto. Recordar, número 2, que Dios es el Dios de ellos. Recordar, número 3, que tenían un pacto. Recordar que le debían obediencia. Recordar que al hacer estas cosas estaban en mira de la salvación prometida. Jesucristo coloca las pautas para hacer la misma idea de recordar. Pero ahora, como lo dijo el autor del libro de Hebreos, sobre promesas mejores. Recordar sobre el sacrificio en su cuerpo y el derramamiento en su sangre es importantísimo. Y cada vez que hacemos esto, nótese lo que dice Pablo: la muerte del Señor anunciamos. Así que tomar la cena del Señor también es un anuncio, una proclamación evangelista para el mundo entero. Es importante compartir de todo. Ahora nótese un pequeño dato de ahí, de ese pasaje, cuando dice: mi cuerpo es partido. El cuerpo de Cristo nunca fue partido. De hecho, hay una profecía que dice que nunca iba a ser partido ninguno de sus huesos. Importante, nunca ningún hueso de Jesucristo fue quebrado. Usted y yo tenemos que entender que cuando cuando Pablo dice esto sobre Jesús en esta mención, habla de partir sobre el pan. Dice que es mi cuerpo que por vosotros es partido. La representación de que el pan representa su cuerpo y que va a ser partido para darle a todos ellos para que lo ingieran. No es que el cuerpo de Cristo fue partido literalmente, porque no, eso no sucedió y de hecho no debía, porque si no sería contrario a lo que dicen las escrituras. Ahora, hemos visto toda esta sección solo de 2 versículos y hemos hablado todos estos pasajes y le hemos dedicado tiempo porque es muy importante. Mis queridos amigos, yo quiero que entiendan que tanto la sangre como el cuerpo de Cristo tienen poder y son fundamentales en la confianza para las mayores promesas, para la mayor amplitud de esfuerzo y dedicación que deberíamos de tener usted y yo hacia eso prometido, porque de verdad está ahí. La promesa está ahí y no está lejana. Pero si nosotros no podemos entender lo importante que es esto, no podríamos comprender entonces la idea de lo que el autor está queriendo reflejar a aquellos hombres y mujeres que quieren volver al judaísmo, quieren volver a las prácticas antiguas, y él les está dando a entender lo siguiente: esto es suficiente como para que volvamos otra vez a este tipo de prácticas. ¿Cómo usted va a pasar, como decimos aquí los costarricenses, cómo va a pasar de Guatemala a Guatepeor, verdad? ¿Cómo usted va a tener un brinco a algo que es inferior a lo que usted ya está bien? Pero es lo que ellos están haciendo. Entonces, continuando con la siguiente sección, vamos con el versículo 21 hasta el versículo 22. Es cortita, dice así: puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y aquí es una expresión, el hermano Byron ha estado tocando en su sección que es anexa a esto, de muchos puntos, la importancia que tiene el bautismo, y aquí también viene a reflejarse. Decía el hermano Mosher fue un hermano de tez de color negra, que el hermano fue un gran predicador, un gran maestro hace muchos años, pero el hermano tomó el ejemplo de que agarró una Biblia y dijo: si usted, en la Biblia hay tanta agua que si usted aprieta la Biblia, de ella va a salir ese líquido, va a salir agua. ¿Por qué? Que Mosher lo decía basándose en el hecho de que la palabra del Señor habla siempre de bautismo por donde quiera, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Por todo lado están las referencias de lo importante que es el bautismo, y usted y yo deberíamos de también tener eso en perspectiva como algo sumamente necesario dentro de la vida del creyente. La primera sección entonces refleja algo sobre la confianza.
corazones sinceros. Esta confianza está basada en algo importantísimo. O usted puede ver allá en casa, por cuestiones de tiempo, puede ir a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, y Juan 9:31. Ese es el que voy a leer nada más. Vamos a ir a leer Juan 9:31 por el momento, pero usted puede leer los demás en casa con mayor tiempo para poder agilizar un poquito. Dice lo siguiente: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Dónde está el detalle? Bueno, esto los mencioné ahorita, ¿verdad? El detalle de esto está en comprender qué es ese corazón sincero. ¿Cómo podemos acercarnos a confianza? Anteriormente se expuso lo del cuerpo como el pan, ¿verdad? Y lo de la sangre como el jugo de uva, para representar sobre ese hecho importante que hace y realiza en nosotros como creyentes. Pero aquí viene esta parte. Por causa de eso que hizo Jesucristo, usted y yo podemos acercarnos confiadamente. Pero nuestro corazón necesita ser sincero. Si nosotros no tenemos un corazón sincero, si somos esas personas que nos acercamos a Dios, en realidad no es como que nos acerquemos a Dios, solo estamos tratando de hacer la pantomima delante de las demás personas, pero realmente nuestros sentimientos, nuestra mentalidad, nuestros deseos están lejanos a la obediencia o lejanos al arrepentimiento en nuestro ser de lo malo que hacemos. No estamos siendo cercanos a Dios, no estamos siéndolo. Hay mucha gente que dice, sí, yo oro, pero no toda oración es escuchada por Dios, no toda oración está cercana. O sea, no puede acercarse usted plenamente a Dios si su corazón está lleno de otras cosas que no son. Hay personas que oran a Dios y le dicen, Dios, ayúdame, pero no quieren dejar una vida pecaminosa. Entonces, ¿cómo pretenden que una cosa vaya con la otra? Muchas personas esperan que Dios haya movido todo en su vida para ellos comenzar a buscarle o para ellos comenzar a acercarse a Dios. No, ellos tienen que cambiar las cosas para que sean recibidos por Dios, para que puedan ser cercanos a Dios. O sea, el autor nos dice corazones sinceros. Es importante porque si no vamos a tener un problema. Él dice, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. O sea, Jesucristo está dándonos respaldo. Cuando usted lea estos pasajes va a entender esa parte que Jesús Cristo aboga por nosotros. Ahora, también hay otra referencia súper importante. Dice ahí después de esa coma, en plena certidumbre de fe. Otra vez viene a relucir la palabra fe, que pronto estará en boca de nosotros con mucha más amplitud, ¿verdad? ¿Por qué en plena certidumbre, con plena certeza, con plena credibilidad? O sea, usted no puede acercarse, usted no puede orar a Dios, usted no puede intimar con Dios, si usted no cree que Él existe, si usted no cree que Él es un ser existente. Nótese lo que dice en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Otra vez, vean la dirección. Dios no se acerca a las personas tienen que acercarse a Dios, porque dice, es imposible sin fe poder agradar a Dios, y es necesario que el que se acerca. ¿Por qué dice eso? Por lo que él está diciendo, acerquémonos con corazones sinceros. Somos nosotros los que nos tenemos que acercar a Dios. Es importante ese detalle, en plena certidumbre, o sea, con una confianza en fe. ¿En qué en fe? En que Jesucristo, porque no es lo que él está debatiendo, es la existencia del Dios viviente. Recuerde que está hablando con cristianos que quieren volver a judaizar. Y el judío también cree plenamente en la existencia del Dios eterno y único y soberano. Pero ¿cuál es la diferencia? Jesucristo es el punto entre el judaizar y en el ser cristiano, Jesucristo. Ellos debían de creer claramente en ese sumo sacerdote para acercarse con confianza a Dios, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Purificados, vean qué importante, el corazón de una mala conciencia. Me encanta porque esto explica lo que allá en Juan, si usted me acompaña al Evangelio escrito según Juan, capítulo 3, una historia conocida por todos, donde Jesús se encuentra con un hombre llamado Nicodemo. Hay un suceso donde Nicodemo se acerca a él en medio de la noche, ¿verdad? Dice
capítulo 3, versículo 1, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta expresión, nacer de nuevo, para ver el reino de Dios, es algo importantísimo. Usted y yo queremos ver seguramente el reino de Dios. Pues bueno, el autor del libro de los Hebreos nos está hablando sobre esa cercanía de poder acercarnos a Dios, pero para eso necesitamos haber logrado algo antes de acercarnos a Dios. Y él dice: purificarnos de la mala conciencia. ¿Cómo purificamos nosotros nuestra mala conciencia? ¿Y cómo lavamos nuestro cuerpo en agua pura? Es aquí la expresión donde Jesucristo le dice a Nicodemo, después de la pregunta que Nicodemo le hace en el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es importante para que usted y yo lo manejemos como algo sólido. Está hablando directamente del bautismo, una nueva mentalidad, nacer con una nueva mentalidad. Hay personas que se confunden y esto también les puede ocasionar como una falsa perspectiva. Personas que a veces piensan que van a bautizarse, son sumergidos en el agua y sacados del agua y como que ya su mente ha sido borrada y tienen una nueva perspectiva de la vida. O sea, no. Si hay una nueva perspectiva de la vida basado en un hecho contundente, como lo que dice Pedro allá en Hechos capítulo 2, versículo 38, el bautismo es para el perdón de los pecados. Entonces, al entender usted y yo que cuando somos sumergidos y tomamos esa representación como la muerte de Cristo, como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, usted y yo vamos a adquirir algo y es perdón. Perdón. Eso es como cuando usted tiene una deuda. Si usted tiene una deuda, usted sale a la calle y tiene miedo de que la persona que usted le deuda se le aparezca o que lo metan preso. Pero cuando alguien ha venido y ha pagado su deuda, usted puede salir confiado, puede salir tranquilo, sin ningún problema. Pues esto es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Entonces, al ser bautizados, ahí se lleva el perdón de pecados que tanto es promulgado en la Biblia en ese acto. Es importante. Y después de tener ese perdón de los pecados, podemos nacer con una conciencia nueva y con un cuerpo lavado en las aguas del bautismo. Entonces nuestra conciencia ahora está en la dirección de que ya no somos perecedores, ni que ya no estamos contrarios a Dios o que Dios sigue enojado con nosotros por nuestros pecados, porque hemos sido limpios a través de Jesucristo. Entonces, cuando usted y yo tenemos ese parámetro, hay una nueva mentalidad para nosotros de seguir hacia adelante, de no querer fallar, de querer ser mejores, de querer ser constantes. Nuestra mala conciencia es limpiada porque podemos descargar. Ahora, hay un recuerdo que es importante para que eso nos haga ver lo mal que se sintió vivir en pecado y para no querer volver a habitar en esta ocasión y para seguir hacia adelante. Esto nos da entonces esa confianza para tener esa cercanía con Dios. Hay gente que dice, bueno, primero es orar para que Dios le perdone los pecados y después el bautismo. Vea lo que enseña el autor de los Hebreos. La confianza que nosotros tenemos para acercarnos a Dios es porque hemos primero limpiado la conciencia y lavado el cuerpo. Entonces, primero es el bautismo y después viene la oración cercana a Dios. Todo lo contrario. Cuando usted ve este parámetro, usted ve de hacia dónde o hacia dónde es que tiene que apuntar la balanza y hacia dónde es que tiene que ir la línea de estas cosas. Debe haber un corazón que ha escuchado la palabra de Dios, debe haber un corazón que se ha arrepentido, debe haber un corazón que ha obedecido y se ha bautizado, y debe haber un corazón que intima constantemente con Dios. Por eso la salvación es adquirida por dicha persona. Continuamos. La sección del versículo 23 al 25, para finalizar esa pequeña parte que nos está quedando acá, dice así: mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día
se acerca. Aquí hay un punto fuertísimo. Él hace un cierre de esta idea, de esta confianza, de esta cercanía, y coloca también que esta cercanía a Dios está en la que, en la iglesia, está en el parámetro. Muchas personas llegan y hoy en día dicen, bueno, ¿para qué ir a una iglesia? Y es que aquí hay un problema. La gente señala que la iglesia es un lugar, es una ermita, un edificio. No, todo lo contrario. La palabra del Señor nos enseña que la iglesia somos nosotros, las personas, el cúmulo de personas que estamos ahí. Somos nosotros los que hacemos la iglesia. La iglesia puede reunirse en cualquier lugar del mundo, pero mientras seamos nosotros es importante. Ahora, para eso se necesita una intimidad, una afinidad, se necesita una familiaridad, es importante. Si usted está en una mentalidad donde usted no conoce a nadie, donde usted no sabe de ninguna persona, donde usted tampoco quiere acercarse a nadie, donde usted no quiere intimar con las personas o donde usted quiere estar lejano a cualquier persona, entonces aunque usted vaya a reunirse con la iglesia, pero su mentalidad estar aparte de la iglesia, también está teniendo ese problema porque al final no está teniendo esa comunión, esa coinonía. Vea usted que esto es el esfuerzo o la afirmación del autor del libro de los Hebreos para estar firmes en Dios. Y el primer proceso de esto dice en el versículo 23, básicamente que Jesús prometió la vida eterna, la cual heredan todos los que se mantengan firmes en sus mandatos. Lo mismo dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, puede usted corroborarlo allá en casa. Entonces, mantengámonos firmes a la profesión de nuestra esperanza. ¿Esa esperanza qué es? Aquella vida eterna que ha sido prometida. Sin vacilar, o sea, no hagamos ni para un lado ni para el otro, porque fiel es el que lo prometió. Ese es un punto importantísimo para usted y para mí. Dios lo ha prometido a través de Jesucristo, o sea, aquí no hay una ambivalencia, no debemos nosotros decir, ¿y será que sí? ¿Será que no? Hay algo que es difícil, que las personas hoy en día están llegando a la falta de credibilidad de Dios, de la existencia de Dios. Hoy se están volviendo muchos ateos, algunos resentidos por situaciones que han pasado en su vida, otros porque quieren pensar que ellos son científicos y que la ciencia no avala la existencia de Dios, pero la ciencia también la puede avalar. Lo que quiero decir es que la ciencia no avala ni sí la existencia de Dios, la ciencia solo arroja datos para la comprensión, pero si pusiéramos en una balanza, yo podría decirles que la ciencia más bien avala la existencia de Dios. La lógica también. Entonces, hay personas que hoy en día nada más se niegan, y esto es algo fuerte, lo voy a decir. ¿Por qué? Porque es necesario. Yo diría que las personas que tal vez no creen en Dios son personas que son tan orgullosas en sí mismos que como no pueden entender a un ser superior, totalmente superior a ellos, deciden no creer en ellos porque no pueden tener la humildad de saber que hay algo más que está fuera de su comprensión. Y eso es algo que estamos viviendo y que está creciendo poco a poco. Ese punto es el que corroe la mente de muchos. Pero les voy a decir algo, para creer se necesita fe, como para no creer, porque en algo usted tiene que creer. Así que de un lado o del otro, la fe se tiene que dar. Pero ¿dónde usted la fundamenta? Es ahí donde está el detalle. Y esto mismo lo va a hablar el autor ahorita, en el capítulo 11, seguramente en la próxima clase, si Dios nos presta la vida. Entonces, esa firmeza no debe ser ambivalente, debe ser constante. Versículo 24, la estimulación mutua entre la hermandad. Ahora, cuando usted y yo tenemos esa confianza y cuando usted y yo ya hemos llegado y estamos en un grupo denominado bajo el nombre iglesia, la iglesia de Cristo, usted y yo debemos de entender que ese grupo sirve o tiene un propósito y es estimularnos. ¿Para qué yo voy a la iglesia? Para ser estimulado o para estimular a otro. Y eso es bueno. Entonces dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros. ¿Y a qué? Aquí viene la respuesta. Hay que estimularnos, o sea, hay que incentivar nuestro ser hacia el amor y a las buenas obras. Porque de nada sirve que usted y yo digamos, mira, tengo amor, ¿verdad? Yo digo, ay, pobrecitos todos, ay, qué lástima. Pero ese amor, cuando es solo de boca, no demuestra ser un amor genuino. El amor genuino se demuestra con acciones.
Eso pasa como el caso, ¿verdad? De la pareja que llega y le dice el hombre a la mujer o la mujer al hombre, mira, yo te amo. Pero sus acciones son contrarias a lo que sus palabras están diciendo. Y eso es algo que nos sucede como cristianos, como creyentes. Decimos creer en Dios, decimos amar a Dios, pero nuestras acciones son contrarias porque son pecaminosas. Y si Dios nos solicita y nos dice enfáticamente que al pecar nos estamos alejando de Él y de su amor, entonces estamos siendo contrarios a esa idea. Y es ahí donde debemos de preocuparnos. Entonces debemos de cómo es difícil para nosotros los seres humanos a veces tratar de hacer todo el tiempo cosas buenas, cosas de buena acción, para reflejar ese amor que debe de habitar o debiera de estar presente siempre en nosotros. Entonces aquí es donde viene la asistencia y la ayuda. Mucha gente dice, ¿para qué ir a una iglesia? Aquí está su respuesta. Número 1, para estimularnos. ¿Y para qué? Para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Porque entonces yo te animo, tú me animas, animamos y somos animados entre la hermandad a hacer buenas obras para el beneficio de muchos o algunos en el amor de Dios. Y así mostraremos cómo Dios ama a la humanidad. Nótese cómo Jesucristo nos estimuló en el amor de Dios. Dice Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nos estimuló Jesús? Pues Él actuó para salvarnos, Él se entregó, Él predicó, trabajó así de tiempo por tiempo posible, mientras estuvo en sus años de ministerio, se entregó, murió por nosotros y resucitó, cumplió su misión, se dio. Nosotros también deberíamos de darnos. Por eso les digo que ser cristiano va en contra de la creencia dogmática que se está adaptando o psicológica que se está formando, más bien, dentro de la sociedad actual, el humanismo. Yo soy el ser importante, yo tengo que hacer todo lo que a mí me haga sentir feliz y vivir mi vida feliz. No me importa si otras personas en el camino se quedan botadas o no me importa si otras personas daño, yo tengo que ser feliz. Y eso es lo primordial. El cristianismo enseña totalmente otra cosa. Yo debo de poner mi vida al servicio de otros. Yo debo de entregarme, así como Jesucristo lo hizo. ¿Ven qué diferencia? Así que el cristianismo va en contra de ese pensamiento humanista donde cree que el ser humano como individuo es el todo. El cristianismo piensa que somos parte de un organismo, de una organización, de un sistema que es el cuerpo de Cristo. Y la otra parte, si usted se pregunta, ¿para qué es importante ir a la iglesia? Pues bueno, dice, considerándonos cómo estimularnos unos a otros en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y ahí está el segundo punto. Yo voy a la iglesia para ser exhortado, para exhortar a otras personas, para que otros nos exhorten, para que exhortemos a otros. Recuerden que la palabra exhortación no es regañar, ¿verdad? Como sacarse la faja, como un padre lo hace con un niño, o regañar, pegarle 4 gritos a una persona. No. Esa palabra ha sido muy mal interpretada. La palabra exhortación es hablar con amor para motivar a otro a que vaya por el camino correcto. Es para incentivarle. Cuando estamos viendo que alguien está yendo por el error, es cuando nos acercamos con amor y le motivamos para que haga lo correcto. Eso es importantísimo. Ahora, el exhortarnos, no deberíamos de sentir algo malo detrás de eso si conocemos el significado entonces de esta palabra. Vean ustedes lo importante que es animarse y exhortarse. ¿Podría hacer usted eso solo en su casa? ¿Podría usted irse y decir, bueno, yo no necesito una iglesia, Dios vive en mí, dicen algunos, yo para acercarme a Dios solo oro? O sea, hay un pensamiento que está lejano a lo que las escrituras nos dicen. La iglesia es un motivo fundamental de los que Cristo vino a formar al venir a esta tierra. Si fuese solamente unitario, ni siquiera hubiera mandado a los apóstoles de Dios en 2 misiones, ni siquiera Jesucristo se hubiera rodeado de sus 12 discípulos, ni siquiera la iglesia hubiera crecido de 120 a, a más de 3,000 almas, después a más de 10,000, etcétera, como Lucas nos lo evidencia en el libro de Hechos. Tenemos que entender
Ahora, números tan amplios dejan una sociedad en un cúmulo de personas pequeñitas. Ves que las iglesias son independientes. Cada iglesia es allá y cada iglesia es allá. ¿Por qué? Porque si fuéramos la iglesia en general, tuviéramos que reunirnos todos en un solo punto, no cabríamos, bueno, tal vez sí, pero no cabríamos de una manera logística posible para poder realizar eso en el mundo entero, en un solo día o en un solo momento. Por eso es que estamos en pequeños extractos. Todos somos iglesia, pero cada extracto es fundamental. Y usted no le va a sacar, ¿verdad?, una uña al dedo para pegársela a la panza, no. Cada extracto debe estar firme y consistente en su pedazo. Porque cuando las personas se conocen, mantienen esa educación, tienen esa formación ahí en su congregación local, ahí es donde deben de ser, ¿qué? Exhortados, y ahí es donde deben de ser motivados. Y eso lo digo, es importantísimo para que usted y yo analicemos. Hay personas, ¿verdad?, que a veces andan de congregación en congregación. Eso no es correcto. Una persona tiene que echar raíces, dice una expresión. ¿Para qué? Para conocer a las personas, para intimar con ellas, para volverse parte de ellas y que animarles y exhortarles, ser animado y ser exhortado. Nosotros necesitamos una firmeza sólida, consistente. Necesitamos formar familia, porque ese es el punto. Y no menos, lo que he omitido hablar un poco es no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya usted nota que el autor les habla sobre una costumbre que estaba sucediendo en ese momento. E incluso hoy en día también sucede. Hay personas que no se congregan. Hay personas que piensan que usted puede, mira, ¿qué tal si voy 2 domingos y uno me doy libre, 2 y 2, 2 libres, 2 voy? ¿Cuál es el problema de este tipo de mente? ¿Qué pasa si Dios dijera lo mismo? Hoy les voy a dejar que el sol brille, voy a bajarle 364 días que el sol brille y uno me lo voy a dar de descanso para que no suceda. Dice la palabra del Señor que Dios hace que salga el sol y que llueva sobre buenos y malos, todos. Es consistente, Dios es consistente. Dios no deja la impunidad ante sus propios mandatos. Dios exige, y hay que entender, como Dios, adoración. Y la adoración, según el pensamiento judío, se debía de llevar ¿dónde? En el templo. ¿Y cada cuánto? Una vez al año. Mientras que en la iglesia, en la formación cristiana, la adoración se lleva cada primer día de la semana. Y esto es distintivo. La gente dice, no, es que no, los judíos adoraban todos los sábados. No, los judíos tenían un mandato de no hacer nada en el día sábado, para representar los 6 días de la creación de Dios y el 7º del reposo. Entonces era día de reposo. Pero la adoración de los judíos se llevaba a cabo solo en las fiestas patrias, o sea, en un desenlace de un tiempo a un tiempo, y eso se realizaba un año. Recuerden que solo se hacía una vez el sacrificio por el perdón de los pecados, una vez al año. Esa era su adoración. Sin embargo, en la hermandad, en la cristiandad, domingo a domingo, cada primer día de la semana, adoramos a Dios. Y si Dios demanda de nosotros adoración y nosotros fallamos a darle lo que Él nos está solicitando y merece, entonces estamos jugando con Dios. Eso es importante, hermanos. Es importante. Si nosotros creemos que Dios se puede quedar en una banca y esperar a que nosotros se nos dé la gana hacer las cosas, estamos equivocados. Dios no está esperando en la banca. Los que estamos en la banca viendo para la pared somos nosotros, porque estamos totalmente perdidos. Eso es algo necesario, porque esa costumbre existía desde aquel tiempo y aún preserva. Y lamentablemente no es nada más buena. Y vea que el autor hace una reprensión aún cercano al año 70 después de Cristo sobre esta situación. Avancemos. Versículo del 26 al 31. Dice así: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino ciertamente horrenda expectativa de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir
a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado? Ha ultrajado al Espíritu de la gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Esta parte es fuerte, hermanos. Él hace una reprensión final. Esto es no una exhortación, es una reprensión directa. Número 1, al aspecto del versículo 26 al 29. No pecar deliberadamente. Sí, hay un razonamiento importante acá que ha sido abarcado a través de las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, dice que hay un pecado que no tiene perdón. Mateo, capítulo 12, versículo 31, Jesucristo dice: hay un pecado que no será perdonado. Jesús dice allá la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Juan dice el pecado que no tiene perdón. Por ese no oren, ni siquiera oren, oiga. Porque hay un pecado. ¿Y cuál es ese que no es perdonado por Dios? Y el autor ha venido hablando del perdón de Dios de gran manera a través de la sangre de Cristo, a través del ofrecimiento del cuerpo de Cristo. Ahora nos coloca y nos dice, hay que entender algo, ¿verdad? Y es no pecar, básicamente es la idea deliberadamente. ¿Y qué es pecar deliberadamente? Eso debería de ser algo importante para que lo entendamos. Es cuando usted y yo, sabiendo que algo está mal, actuamos a favor de eso mal. Cuando usted y yo, que hemos sido limpiados de nuestros pecados, que hemos sido limpiados de nuestra conciencia, retornamos al pecado, pero no momentáneamente, no tenemos un desliz, no tenemos una situación. Simplemente ya nosotros agarramos y decimos: no creo. ¿Sabe qué? Esto es mentira, esto es pura mentira, y yo ya no más, yo estoy metinostinado, yo no decido ser otra persona, yo voy a hacerlo a mi manera, y listo. Cuando usted y yo pensamos de esa manera y comenzamos a formar en nuestra mente que son nuestras decisiones las que van a regir a Dios, o que es nuestra forma de entender el mundo de la manera en que eso va a ser, o simplemente, sencillamente decimos Dios no existe, estamos pecando deliberadamente, porque sabiéndolo, aún habiéndolo conocido, llegamos ahí. Y nótese, no es aquel que nunca llegó a conocer a Dios, es aquel que llegó y conoció a Dios y aún conociéndolo decide volver al pecado y decide pensar que todo lo que la palabra del Señor dice es mentira o está mal. Eso es pecar deliberadamente. Es cuando usted y yo decidimos vivir en el pecado. Y esa es nuestra decisión. Obviamente el Señor no nos puede perdonar, porque nuestro corazón está atorado, se ha vuelto un corazón de piedra. Nuestra mente no quiere avanzar, nuestra mente no quiere arrepentirse. Nos sentimos complacidos en el mal. Y eso Dios no lo puede perdonar. No puede perdonar aquello que no se acerca a Él, no puede perdonar aquello que está tan seco que lo único que necesita es que en Él se encienda fuego para consumirse. Y del versículo 30 al 31 dice algo importantísimo y nos habla sobre eso que deberíamos de tener un miedo porque alguien dijo. ¿Y quién dijo? El Señor. El Señor dijo, allá en Deuteronomio 32, del 35 al 36. Mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Aquí usted y yo necesitamos 1000 por 1000 entender lo importantísimo que es eso. Hay algo claro que para usted y para mí debemos de entender. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 9 nos dice, Dios es amor. Pero en este mismo libro, Hebreos, capítulo 12, versículo del 28 al 29 dice, Dios es fuego consumidor. Y allá en Mateo, capítulo 10, versículo 28, Jesucristo nos dice algo muy claro. Yo les enseñaré a quién deben de temer. No teman ustedes
a aquel que puede matarlo a usted, que le puede quitar la vida, porque no puede hacer más que eso. Yo les enseñaré a quién deben de temer. Teman a aquel que puede agarrar su alma y arrojarla al mismo infierno. ¿Quién es ese? Dios. O sea, alejarlo a usted de la presencia del ser divino a un punto en el que ya no pueda ser hallado. Porque eso es lo que representa el infierno, una lejanía, una separación, es la muerte segunda, una separación, donde usted y yo ya no tenemos más acceso a la esencia divina del Ser Supremo. Algunos enseñan que cuando llegue esa muerte segunda es que vamos a desaparecer y ya vamos a dejar de existir. Si fuera algo tan fácil, Dios habría sido mentiroso a su propia naturaleza, cumplir sus juicios. Y si Él dice que Él es justo y que remunera a cada quien según lo que ha hecho y según si han creído en su Hijo o no, entonces Dios mentiría a sí mismo si esas personas no tuvieran una retribución justa de su mal, de su necedad, de sus ganas de insistir en el pecado y de su intolerancia hacia la verdad divina. Así que hay algo que usted y yo debemos de comprender y que puede asustarnos, pero no es un motivo para seguir a Dios el miedo, sino el premio. Pero sí, el miedo debería ser un motivo para aquellas personas que están haciendo el mal, para empezar a cambiar, para abrir los ojos y retornar de sus malos caminos y preceptos hacia la luz admirable que es Cristo Jesús. Usted y yo debemos de comprender que Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios nos ha amado a través de Cristo y Cristo vino la primera vez para demostrar el amor de Dios. Pero adivinen, cuando Jesucristo venga por segunda vez, ya no va a venir como Salvador del mundo, va a venir como el juez de este mundo. Y eso es importante. Versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hay gente que dice, ay, no hay que tenerle miedo a Dios. Sí, hermanos. La Biblia está muy llena de esa palabra, miedo. Y el miedo no es algo malo. El miedo es una alerta de prevención. El miedo no es una cuestión que a usted le limite a hacer, no. El miedo es una alerta. Cuando usted ve un cartel que dice, cuidado, perro bravo, y usted le da miedo pasar porque ahí dice perro bravo, es una alerta que a usted le dice, tengo que tener cuidado con lo que voy a hacer o con lo que estoy haciendo. Eso es lo que debería o debe de entenderse por miedo dentro de nuestra vida. Usted y yo podemos y tenemos el derecho delante de Dios decidir en nuestro libre albedrío qué hacer. Pero debemos de saber que así como el niño que se atreve a desobedecer a su padre y que sabe que tendrá una justa retribución, un castigo por lo que hizo, también será o sucederá para nosotros del mismo modo. No hay diferencia. Y eso lo habla el autor más a grosso modo en el capítulo 12. Avanzamos. Sección del versículo 38, del 32 al 38. Esta es rapidita, mis hermanos. Dice así. Pero recordad los días pasados. Eso es un ánimo que está trayendo el autor del libro de los Hebreos sobre la mente de estas personas, ¿ok? Y vea que está hablando propiamente a ellos de las cosas pasadas que vivieron los hermanos acá. Estos que querían judaizar. Pero recordad los días pasados, versículo 32, cuando, después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hecho un espectáculo público en oprobio, y aflicciones, por otro, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros, y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de la paciencia por la cual hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de no muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas mi justo vivirá por fe, y si retrocediere, mi alma no se complacerá en él. Él está citando
a Habacuc. Entonces eso es importante. Habacuc capítulo 2, versículo del 3 al 4 para el que quiera verlo. Es importante este último jalón de orejas de llamado, porque él está haciendo ahora el cambio del regaño pomposo que ha llevado, del regaño fuerte sobre mantenerse firmes, a decirles recuerden. No hay nada más lindo, hermanos, que cuando nos tocan los logros. Cuando llegue usted y está tal vez haciendo algo y está dejando caer su empresa, está dejando caer su familia, está dejando caer todo por lo que usted ha trabajado mucho tiempo, y alguien le dice, pero deténgase, recuerde cuánto usted ha invertido, recuérdese cómo usted sacó esto adelante, recuérdese cómo esto le llevó a seguir adelante, recuérdese lo que usted sufrió estudiando cada día, recuérdese las trasnochadas, recuérdese lo que usted invirtió, recuérdese el esfuerzo, recuérdese esto, cómo usted va a dejar caer esto en este momento con todo lo que usted ha invertido en estas cosas. Sea cual sea el pensamiento que usted pueda anexar esas ideas. Pero él lo está hablando con la entrega de su vida cristiana. Hay que hacer algo, recordar. Esta es la fórmula del cristiano para motivarse en fe hacia adelante. ¿Cuál es? Recordar lo que se ha vivido. Cuando usted ve lo que ha sufrido estos hermanos, él plantea unos sufrimientos. Es posiblemente que sea la primera persecución dada a los cristianos por parte de los mismos judíos. Cómo fueron apedreados, cómo fueron colocados para muerte, cómo sucedió todas estas cosas, y cómo incluso algunos, estando en la cárcel, aunque otros, no llevaban este peso, sufrían por ver a sus hermanos, y lo que hacían era llevarles comida, iban y veían cómo atenderlos, cómo poder ayudarles. Así como el mismo Lucas hizo una vez por Pablo, estando en prisiones, y otros hermanos. Así que hay que entender que recordar es algo importante. Yo les decía a algunos hermanos, ¿por qué creen ustedes que David guardó la espada y la lanza de Goliat en su tienda? ¿Por qué no la dejó? Si él nunca iba a utilizar eso, era demasiado grande. Porque cada vez que estuviera en una situación compleja o quisiera echar un paso atrás, él iba a ver esas herramientas y se iba a acordar cuando Dios lo sacó adelante de una dura situación. Lo mismo el autor del libro de Hebreos está haciendo con estos hermanos. Recuerden. Aparte de recordar, la fórmula dice entonces, a través de ese recuerdo, soporten. O sea, si ya han hecho todo esto, ¿por qué vamos a dejar de hacerlo? Soporten aún un poco más. Y después, compadézcanse de aquellos que están cayendo en el camino, compadézcanse de aquellos que necesitan de su ayuda. ¿Por qué? Porque es importante que si ustedes soportan, pueden ayudar a otros que van o quisieron ir por la ambivalencia, a deslizarse. Y confiar. Cuando usted y yo no vemos la salida, cuando vemos que esto no se acaba, porque esta es la parte interesante, desde hace más de 2020 años, a grosso modo por ahí anda 2020 años, el cristiano está esperando de que Jesucristo venga y no viene hasta el momento, estamos esperándolo. ¿Cuál es la situación? Solo nos queda confiar, y confiar es la idea magna que va a dejar ahora para levantar el capítulo 11 y el capítulo 12 para lo que va a venir en la exposición. Finalmente, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta parte, mis queridos amigos de esta clase, tiene que entenderse que es el brochazo inicial para lo que va a levantar finalmente y motivar nuestro espíritu como cristianos. Él quería motivar a aquellos que querían volver a judaizar. No decaigan en su fe. No somos. Y él se pone como parte de ellos, como hermano en Cristo. Como usted y yo deberíamos y debemos de serlo. No somos o no debemos de ser de aquellos que retroceden. Les voy a decir algo, hay un dicho que dice que solo los cangrejos van para atrás. Eso es falso. Los cangrejos no van para atrás. No, señor. Los cangrejos caminan de lado. Había un artista, un cantante que decía un dicho que a mí me gusta. Para atrás, un paso para atrás, solo para coger impulso. No podemos ser de los que retroceden. Las personas que dan 2 pasos y se retroceden 3, dan 4 pasos y se retroceden 5,
nunca están avanzando. Solo pasan en una ambivalencia. Y un cristiano no puede estar así. No es que él no vaya a fallar un día. Un cristiano no es que no vaya a cometer errores. Pero un cristiano se levanta y continúa y se sigue esforzando día a día porque él cree, él confía en un ser supremo que ha enviado en presencia de él a su Hijo unigénito, él en esencia humana, para restablecer nuestra vida, nuestra condición pecaminosa delante de su mirada, porque quiere acogernos en un reino espiritual, quiere acogernos en un reino celestial donde quitará de nosotros todas estas vivencias humanas y experiencias de este mundo. Pero para que eso suceda, debe haber algo en usted y en mí fundamental para poder alcanzar eso. Ya la victoria está segura en Cristo, ya Cristo pagó nuestros pecados, pero para llegar ahí se ocupa algo. Fe. Fe. Y la fe está en aquellos que no retroceden. Sigamos adelante. El autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 11, traerá para nosotros una gran enseñanza sobre la fe. Nos dirá la fe como una definición. La muestra de la fe activa nos enseñará a los héroes de la fe y nos hablará cómo en esta nosotros deberíamos producir resistencia continua ante los abacles del destino y las situaciones de este mundo e incluso la misma disciplina que Dios nos provee para ser mejores. La fe, sin lugar a dudas, es algo necesario para que usted y yo hoy o mañana, cuando nos sintamos confundidos, cuando nos sintamos que estamos perdiendo el camino y el rumbo, aún nos sostengamos anclados, como allá nos dice en el capítulo 2, puestos como una ancla en la palabra de Dios, aún un soporte que no nos permite deslizarnos y aventurarnos hacia lo desconocido. Hasta aquí la clase. Que Dios los bendiga.